reciban un saludo respetuoso y afectuoso a todos los que soy la doctora Yolanda Abreu Hernández, cardiólogo electrofisiólogo de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, vamos a recordar que ya en la primera parte abordamos aspectos de salud pública, de transmisión, de fisiopatología inicial de la COVID-19, con aspectos que quizás por ser poco estudiados o poco entendidos, junto a una prevención inadecuada e insuficiente, nos han llevado a enfrentarnos a una enfermedad magnificada. De eso estaremos hablando en esta segunda parte, abordando temas de biología molecular indispensables para entender la fisiopatología de la enfermedad, con cuestionamientos inherentes a los orígenes del SARS-CoV-2 y la proteína de la espiga, entendiendo su capacidad superantigénica. Vamos a evaluar algunos mecanismos fisiopatológicos de esta enfermedad. Cuando el SARS-CoV-2 ocupa los receptores ACE2 en las células humanas, hay un aumento consecuente de la angiotensina 2, que promueve a su vez mayor inflamación y mayor vasoconstricción, generando la liberación de radicales libres, con un aumento consecuente del estrés oxidativo. Esto produce daño endotelial, que es aún más severo en aquellos pacientes que tienen daño endotelial previo, que son justamente aquellos pacientes que presentan síndrome metabólico, diabéticos, hipertensos, con dislipidemia, etc. Induciendo por ende mayor inflamación. Esto aumenta el estado inflamatorio en pacientes que per se tienen ya un estado inflamatorio basal adaptado. Esto puede reflejar un mayor daño de órganos diana que expresan receptores ACE2 con la consecuente disfunción multiorgánica. También es frecuente que cuando nosotros vemos los exámenes de sangre, los paraclínicos de los pacientes con SARS-CoV-2, tienen niveles bajos de magnesio y de calcio, y eso podría darnos la idea de que estos electrolitos están siendo utilizados para la activación del sistema de complemento y para la activación de la cascada de coagulación. Y esto es frecuente verlo en los pacientes con COVID-19. Y el avance de esta enfermedad, finalmente, en casos severos, hay una tormenta de citoquinas con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y un shock séptico que quizás es tóxico. Vamos a verlo un poco más en detalle más adelante. Pero para entender todo esto mejor, es necesario conocer y reconocer lo que cada uno de los antígenos de las proteínas virales puede ocasionar en el organismo. Vamos a ver un primer trabajo. En este estudio, ellos investigaron de qué manera el SARS-CoV-2 podía inducir activación y daño endotelial directo. Este es el motivo de este estudio. Investigar cuáles de los antígenos de las proteínas virales podían causar daño endotelial directo, entendiendo, como les dije en la primera parte, que esto es una enfermedad inmunológica y vascular. Bueno, ellos procedieron a evaluar y encontraron que la proteína de la nucleocápside la responsable de esto. ¿Pero qué fue lo que ellos vieron? Ellos vieron que la proteína de la nucleocápside indujo significativamente la expresión de ICAM y BCAM, que son, esto es ICAM, BCAM, que son dos factores importantísimos en la activación y daño endotelial. Y lo hicieron comparándolo con el factor de necrosis tumoral alfa, que es el inductor endógeno más potente de la activación endotelial y sirvió como control positivo. Pero sorprendentemente, aunque las secuencias proteicas de la nucleocápside no han variado mucho entre todos los coronavirus y están muy conservadas, solo la del SARS-CoV-2 fue la que indujo la activación endotelial. Ninguno de los otros coronavirus logró hacerlo. Estos hallazgos concuerdan con los resultados de las investigaciones clínicas que muestran que hay una amplia endotelitis y lesión de órganos en pacientes que tienen COVID grave. Y bueno, siempre he recomendado, y esto es algo que yo he dicho muchas veces desde hace mucho tiempo, esta es una enfermedad que inicia siendo una enfermedad endotelial con daño endotelial y epitelial y posteriormente tiene repercusión pulmonar. Entonces, conocer todas estas cosas que pasan antes es muy importante, porque ver un paciente ya con distrés respiratorio indica que ha pasado por otras etapas que quizás hemos podido ayudar a tratar o prevenir. Luego entonces ellos quisieron investigar por qué ocurría esto
y se descubrió que la proteína de la nucleocápside del SARS-CoV-2 activaba significativamente las células endoteliales, la producción de ICAM y BCAM, a través de la vía de señalización del Toll-like receptor 2, por activación tanto del factor nuclear kappa beta como de las proteinquinasas activadas por mitógeno. ¿Okay? Y recuerdan que yo les dije que esta vía era importantísima y fundamental porque tenía que ver en todo o casi todo lo que ocurría en esta enfermedad. Y también ellos vieron que esto podía ser inhibido, aquí está, cuando agregaban, ellos probaron varios lípidos, varios medicamentos que se usan para el control de la dislipidemia y para el control del daño endotelial, y probaron y vieron que la simvastatina lograba mejorar esto, o lograba inhibir lo que producía la liberación del ICAM y el BCAM que inducía el SARS-CoV-2. Y este es un medicamento, bueno, pues ampliamente utilizado para control de lípidos y disfunción endotelial. Entonces, vamos a repasar un poquito. Esto es un efecto tóxico directo de la proteína de la nucleocápside con activación, disfunción y lesión endotelial, y hay una acción inhibitoria de la simvastatina. Esta es la conclusión de este estudio. Pero vamos a repasar un poquito lo que es esta vía del factor nuclear kappa beta. Vamos a tomar esta figura prestada de este artículo y podemos entonces empezar a entender cómo es que casi todo, a través de la activación de diversos receptores, va a terminar en la activación del factor nuclear kappa beta. Al final, el factor nuclear kappa beta responde a señales que envían estos receptores, y él a su vez envía señales hacia el núcleo para que se generen diversas sustancias, entre ellas citoquinas, enzimas inflamatorias, quimiosinas, interferones, etc. Esta vía empieza porque el Toll-like receptor 2, aquí no han puesto número porque esto se puede activar a través de varias vías, pero en este caso es por el Toll-like receptor 2, recluta al factor 88 de diferenciación mieloide, que a la vez interactúa con las quinasas que están asociadas a otros receptores dentro de la célula, que son los que llaman adaptadores y las quinasas, y también actúan sobre el factor 6 asociado al receptor del factor de necrosis tumoral. Esto a su vez va a liberar una serie de reacciones y activar una serie de vías que van tanto a activar la vía de las quinasas, de las proteinquinasas activadas por mitógeno, como unas reacciones que también se activan en el factor nuclear kappa beta. Por este lado aumentan el estrés oxidativo y por este lado aumenta la producción de citoquinas y en este caso también de algunas quimiosinas, como lo vimos en el trabajo que acabamos de analizar. Pero para hablar de todo lo que produce el SARS-CoV-2 sería de gran ayuda conocer sus orígenes. Yo les voy a dejar en las referencias unos artículos que creo muy conveniente conocer, opiniones e investigaciones personales de algunas personas que se dedican a esto, que hablan un poco al respecto. Y las van a encontrar en la siguiente parte de la charla, donde les dije que les iba a dejar todas las referencias. Porque este virus tiene unas características únicas y especiales que de verdad debió encontrar a la madre naturaleza bien histérica para habérselas dado todas. La teoría de la evolución está como que sobrando con este virus, ¿no? Y Darwin se ríe porque la OMS no nos ha dado aún respuestas sobre sus orígenes. Estos enlaces, bueno, que están como este de Science y otros más que vamos a ver con diversas imágenes de la proteína o recreaciones de la proteína de la espiga, también se las voy a dejar en enlaces al final. Tienen unas imágenes muy didácticas y son bastante bonitas de analizar. Pero bueno, vamos a ver aquí que tenemos que analizar un poco la proteína, la estructura de la proteína de la espiga. Esta proteína está recubierta tiene como una cubierta de glicoproteína, que es lo que la hace ver como que si tuviera un velo fantasma, ¿no? Vamos a imaginarlo así, que le sirve al virus para pasar un poco camuflado y burlar ciertas partes de la respuesta inmunológica natural.
Y luego tenemos también la estructura S1 y S2. ¿Okay? Son dos partes de la espiga. Son dos partes importantes. Porque también algo muy importante, muy único de este virus es la zona de escisión, que es donde se hace el corte de la fracción S1 y S2, de donde se despega la cabecita del resto de la proteína. Luego vamos a ver que aquí hay otra representación muy bonita. Esto es lo que podría ser una partícula de SARS-CoV-2 y vemos aquí una ilustración de lo que es la espiga. ¿Okay? En esta figura lo que ellos señalan son los dos estados de la proteína de la espiga, el prefusión y el postfusión. La porción S1, que es la que está aquí pegada, ¿okay? Es muy frágil y móvil, y es lo que ellos dicen aquí, y que podría eventualmente desprenderse de una manera espontánea de la membrana viral. Y ellos hacen esa especulación porque los viriones, que son, cuando ya el virus ha invadido la célula, empieza su replicación, cuando está dentro de la célula, ellos tienen más espigas que cuando están fuera de la célula. Lo que ellos les hace pensar que, eso es tan móvil que puede ser inclusive frágil y desprenderse solo. Y luego está el estado postfusión, que es lo que llaman la aguja, que es bastante más rígido y es menos frágil. Aquí se muestra un esquema representativo de cómo sería la unión del virus a la membrana celular del huésped. ¿Okay? Aquí van todos los pasos, estos son todos los pasos hasta que llega finalmente a inyectar su material genético en la célula huésped. Recuerden que todo virus necesita de una célula para vivir, básicamente para replicarse. De otro modo, si no están en una célula, los virus no pueden replicarse. Ellos utilizan la maquinaria celular del huésped para sus funciones replicativas. Entonces, aquí está en la primera parte, lo que ellos están señalando aquí es que ocurre la denominada decapitación, ¿no? Que es una vez que la porción S1, que tiene el dominio de unión de receptor, ¿okay? Lo que se pega al ACE2 del huésped, hay otra enzima que se requiere, que en este caso, en el caso de nosotros, es la proteasa 2, que corta esta porción S1 para que se pueda entonces desplegar esta maquinaria de fusión que está contenida en S2. Y entonces se forma una especie como de jeringa, por decirlo de alguna manera, para empezar la inyección del material genético al citoplasma. Ellos despliegan su maquinaria de fusión, tienen un dominio citoplasmático que une a la otra célula, se unen, se fusionan las membranas y posteriormente se descarga todo el material viral dentro del citoplasma por endocitosis. Ahora empezamos a entrar en materia, y en materia de asociación con lo dicho en la primera parte de esta presentación. Recuerdan que hablamos de los lipopolisacáridos y cómo son un marcador inflamatorio importante en esta enfermedad. Pues en este artículo se estudia cómo la proteína de la espiga del SARS-CoV-2 se une a los lipopolisacáridos bacterianos y aumenta la actividad proinflamatoria de estos. Aquí al lado tienen una representación esquemática y todo esto que ocurre otra vez vuelve a involucrar al factor nuclear kappa beta. Entonces por eso la importancia de haber señalado esta vía en la primera parte de la presentación. Es una vía, más o menos similar, pero esta vez los lipopolisacáridos se unen al Toll-like receptor 4, pero por vías muy similares terminan por activar el factor nuclear kappa beta, que él va a inducir la producción de citoquina. Primero, ellos compararon la acción de la proteína S en la unión a los lipopolisacáridos comparándola contra CD14. CD14 es un antígeno de membrana que tiene como función biológica la recepción del complejo del lipopolisacárido y de la proteína de unión del lipopolisacárido. Ellos compararon que tenía una acción muy similar a el CD14. ¿Okay? Este fue el CD14 fue el control. Luego compararon la acción potenciadora de la proteína S en la producción de citoquinas inflamatorias. Aquí ven. Factores de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 beta, interleuquina 6. Y lo pueden ver aquí, la barra gris oscura corresponde a cuando ellos
colocan 5 de proteína S. Esto es sin proteína S, esto es con proteína S. A diversas dosis de lipopolisacáridos, o sea, a bajas dosis de lipopolisacáridos o a dosis un poco más altas. Entonces, obviamente los lipopolisacáridos per se pueden tener su acción inflamatoria, pero esta es potenciada por la presencia de la proteína de la espiga. Entonces ellos concluyen que la proteína S del SARS-CoV-2 se une al lipopolisacárido, por esto, potencia las respuestas inflamatorias cuando se combina a niveles bajos de lipopolisacáridos en células. Vean que a niveles bajos igual potenciaba con una diferencia estadísticamente significativa. Y esto lo hacen las células monocíticas THP1 en la sangre humana y de células mononucleares de sangre periférica. Cada vez que vean estas siglas, nos vamos a estar refiriendo a células mononucleares de sangre periférica. Yo probablemente cuando esté hablando solamente diga mononucleares porque son demasiadas palabras, pero por favor para que lo tengan presente. Aumenta la respuesta inflamatoria por acción otra vez del factor nuclear kappa beta. Y luego ellos quisieron predecir el sitio de unión, aquí está marcadito, el sitio de unión del lipopolisacárido en la proteína del SARS-CoV-2, en la proteína S de la espiga. Y ellos realizaron un acoplamiento flexible utilizando lipopolisacáridos de Escherichia coli y de lípido A. Y estos dos ligandos se acoplaron justamente a las estructuras del ectodominio en los estados conformacionales abierto y cerrado, justo aquí muy cerquita de la zona de clivaje S1-S2. Luego demostraron in vivo que esto se mantenía en el tiempo, o sea, esto es 1 hora, 3 horas, 6 horas, y lo que indican aquí con colores es lipopolisacáridos más proteína de la espiga. Esto se mantenía en el tiempo, era una acción sostenida en el tiempo. Y esto pudiera ser un surrogado de coinfección bacteriana y severidad, si recuerdan lo que discutimos en la primera parte de la charla. Entonces vuelve a quedar demostrado que medir niveles de lipopolisacáridos en pacientes de riesgo sería una muy buena opción. Esta es su conclusión. En vivo no solo se produjo una potenciación inflamatoria entre proteína S y lipopolisacáridos a bajas dosis, sino que se mantuvo en el tiempo. Yo agrego que esto puede tener que ver con la acción de los gram negativos producidos por disbiosis, que lo abordamos en la primera parte, que también está en mayor presencia, o sea, ha visto mayor presencia en pacientes con síndrome metabólico que tienen mayor proporción de lipopolisacáridos y liberan endotoxinas en plasma y heces cuando tienen COVID severo. Entonces, todo guarda relación. Aquí tenemos otro artículo bien importante que se los marqué, ¿okay? En donde se demuestra que la proteína de la espiga tiene un carácter súper antigénico, porque tiene algunos insertos que son únicos de esta especie, únicos de SARS-CoV-2. Esto es lo que proponen. La espiga del SARS-CoV-2 contiene motifs de secuencia y de estructura muy similares a los de un superantígeno bacteriano y puede unirse directamente a los receptores de células T. En particular, el superantígeno-like, ¿okay? Lo vamos a denominar ahora superantígeno solamente. ¿Okay? Y cuando estemos hablando de eso, tenemos que tener en cuenta que se parece al superantígeno de la enterotoxina B del estafilococo. Ya lo vamos a ver. En particular, el superantígeno no está presente en otros coronavirus de la familia del SARS, lo que puede explicar el potencial único de SARS-CoV-2 para causar tanto el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica en niños como la tormenta de citoquinas observada en adultos con COVID-19. Y esto también habla a favor del cambio de tropismo celular propios de estos virus, y lo vamos a explicar más adelante, porque tiene implicaciones en la patogenia. Los autores señalan que tiene similitud clínica con lo que se presenta en el shock tóxico, que se da por unión de superantígenos patogénicos a receptores de células T y o a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. La glicoproteína de la espiga presenta una región exclusiva de alta afinidad
para unión con estos receptores mencionados y es muy similar en secuencia como en estructura a la enterotoxina estafilocócica que se une a linfocitos T en la cadena beta. Además, la espiga, esto es lo que les acabo de mencionar, tiene un superantígeno, o sea, es muy similar al superantígeno bacteriano de la enterotoxina estafilocócica, que esto van a ser sus siglas en más, que se une a la cadena beta de los linfocitos T. Y además tienen una secuencia o tienen secuencias ICAM-like, que es conservada de SARS, y neurotoxina-like, que también es conservada de los otros SARS, que se ha demostrado que tiene unión a la cadena alfa de linfocitos T. Y esta unión parece ser más fuerte en las mutaciones del virus. Estas imágenes son para detallar específicamente esa zona de unión que se ve mejor cuando se detalla ese 1. ¿Okay? Ellos hacen referencia aquí a las secuencias, pero esto, digamos, es muy complejo desde el punto de vista genético y otras cosas, pero el interés clínico, ellos lo señalan aquí cómo sería esa unión, ¿ok? Pero el interés clínico es lo que ellos señalan más adelante, ¿no? Aquí está la explicación, ellos determinaron que hay dos sitios de unión. Uno, que es en el dominio de unión al receptor, en tales residuos, que los marcan aquí, que es común a SARS y MERS. Y el otro cerca del sitio de escisión, otra vez, esa zona de clivaje que pareciera que está presente en todo, entre las subunidades S1 y S2. Y esto es exclusivo de SARS-CoV-2. Esta región se une al CD28. Con estas imágenes demuestran entonces la unión estable a los linfocitos T. ¿Okay? Ellos la señalan dónde están esos motifs de secuencia similares a neurotoxina y CAM, y también señalan dónde es que se une específicamente, a qué cadena se une la región que están investigando ellos ahora. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Si estas secuencias que son similares a neurotoxina ICAM, que también están presentes en SARS, ¿okay? Es posible entonces que las células TCD4 las reconozcan por inmunidad cruzada, estabilizando la unión de la secuencia del superantígeno única para SARS-CoV-2, que se une aquí, a esta cadena beta. Y esas otras uniones con la neurotoxina y el ICAM estabilizan esa unión, es decir, lo hacen aún más fuerte porque ellas se unen a la subunidad alfa. Esta neurotoxina también puede tener implicaciones en síntomas del sistema nervioso central. En los pacientes es posible, esto es una posibilidad que ellos suponen en este estudio, luego vamos a ver algo que quizás lo confirme. Es posible que en casos leves o moderados se despliegue una respuesta mediada por linfocitos gamma delta, que esta respuesta no se despliega en los casos severos, que son los que desarrollan la respuesta hiperinflamatoria y el síndrome de shock tóxico. Esto es una suposición que ellos realizan y la realizan con bastante lógica. Luego vamos a ver un poquito acerca de esto en otra imagen que les voy a mostrar, en otro artículo. Entonces los autores concluyen que puede haber algunas terapias que puedan ayudar a los pacientes que estén presentando este síndrome de shock, que antes, bueno, lo podíamos denominar solo séptico, pero ahora con el hallazgo de este superantígeno pudiera ser un shock tóxico. Ellos pueden recomendar algunas terapias con inmunoglobulinas, inhibidores de CD28, porque vimos que se unían a ese receptor, inhibidores de la rapamicina, anticuerpos anti-superantígeno de la enterotoxina B. Es decir, esto pudiera ayudar a los pacientes con SARS-CoV-2. Y hay varias posibilidades, ¿no? Haciendo algunas analogías que ocurren contra el antígeno de la enterotoxina beta. Ellos dicen que es menor en los pacientes de 70 años. O sea, hay una prevalencia de anticuerpos antitoxina en los menores de 70 años. En los niños con síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica, a pesar de que el diagnóstico por PCR-RT es bajo,
tienen alto diagnóstico de anticuerpos y eso pudiera significar que hay una, digamos, inflamación retardada, una respuesta de hiperinflamación retardada que puede mediar autoinmunidad a través de este superantígeno, con linfocitos T autorreactivos y finalmente la inducción de ADE como patogenia de la enfermedad. Recuerden que no estamos hablando aquí de vacunación. Cuando hablemos de ADE, esto tienen que tenerlo muy presente. ADE no se refiere solamente a vacunación. Y esta, bueno, ya, ADE, lo digo así sin explicar ahorita, pero ADE es la enfermedad magnificada por anticuerpos. Ese término lo vamos, cada vez que yo diga ADE, es eso, ADE, enfermedad magnificada por anticuerpos. La permanencia de este virus en tracto gastrointestinal, a pesar de que ya se ha negativizado la PCR en la cavidad nasofaringea, puede hablar a favor de que los síntomas gastrointestinales se deban a la presencia del superantígeno de la espiga. Y si hay similitudes con lo que ocurre con la enterotoxina bacteriana, en que la escisión o el corte y liberación de un fragmento específico de esta toxina es el responsable de la inducción de los síntomas que se ven a nivel gastrointestinal, ellos se preguntan si acaso podría estar sucediendo lo mismo con el superantígeno al darse la escisión de S1. Es una probabilidad que luce bastante lógica y con bastante sentido. En consonancia con lo anterior, es aquí donde les vengo a comentar un poquito de los linfocitos gamma delta. En consonancia con lo anterior, en este estudio, ellos estaban viendo los distintos perfiles de inmunidad celular en las vías aéreas de algunos pacientes afectados de COVID. Y quisiera decir que estas células T gamma delta son escasas. Y en general, estas células se encuentran particularmente en epitelios y en mucosas. Y se piensa que allí actúan como una primera línea de defensa frente a patógenos. Pero estas células, no sé, me parece bueno en este sentido, no precisan de interacción con las moléculas y con el complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, no necesitan que el complejo mayor de histocompatibilidad les presente el antígeno para activarse. A diferencia de lo que ocurre con los linfocitos T alfa beta, que son los más comunes. Los antígenos que reconocen estas células gamma delta son en gran parte desconocidos, es decir, ellas tienen un repertorio, digamos, amplio o adaptativo. Y estas células son capaces de producir citocinas, quimiosinas, provocar citólisis de célula diana, interactuar con otras células, como con células epiteliales, monocitos, neutrófilos, etc. Y son capaces de funcionar como células profesionales presentadoras de antígenos. Entonces, esto indica que estas células gamma delta pueden tener una naturaleza adaptativa de la respuesta inmunitaria. Y por eso quizás es que los autores del artículo anterior presumen que en los pacientes que logran salir ilesos, digamos, de esta supertoxina que presenta cerca de la zona de escisión la proteína de la espiga del SARS-CoV-2, es por una respuesta mediada por linfocitos gamma delta. En este artículo en particular, vamos a no dejarlo pasar por alto, porque en realidad lo traje porque me puse a buscar acerca de esto y esto fue de los pocos que encontré, pero este artículo en particular se refiere a que se obtuvieron muestras tanto de sangre como de lavado broncoalveolar en 17 pacientes, 4 de los cuales murieron en UCI, eran pacientes con COVID grave. Los macrófagos y las células T fueron las células más abundantes en el lavado broncoalveolar, con un alto porcentaje de células T que presentaban o expresaban, curiosamente, el receptor de células T gamma delta. La estancia prolongada en UCI mayor a 14 días se asoció con una proporción reducida de células T activadas en la sangre y aún más en el lavado broncoalveolar. Entonces, una disminución de la fuerza de respuesta de la inmunidad celular es lo que conlleva a los pacientes a mayor gravedad de la enfermedad. Este otro estudio también es muy importante, porque señala de nuevo la posibilidad de un cambio de tropismo celular para la entrada del SARS-CoV-2. Y eso, su relación con la patogenia y el posible ADE, lo veremos más en detalle en breve. Este habla acerca de
que el SARS-CoV-2 también puede infectar las células linfomononucleares. Y menciona que algunos artículos anteriores han demostrado que la tormenta de citoquinas y la linfopenia son marcadores importantes de los casos graves de COVID-19. Y hay un agotamiento funcional de los linfocitos TCD4, TCD8. Pero, curiosamente, las células mononucleares de sangre periférica de estos pacientes mostraron una regulación al alza. Es decir, tenían mayor presentación de vías de autofagia y apoptosis, lo que sugiere que la amortiguación del sistema inmune por la infección del SARS-CoV-2 puede tener un impacto en el resultado clínico. Es decir, el SARS-CoV-2 de verdad que es un ente aparte. Quizás no sé si es porque se le está dando mucho énfasis debido a la situación actual y se está estudiando hasta lo indecible de este espécimen, pero produce cosas que no hemos visto con los otros coronavirus. Bueno, también vamos a ver un poquito más en detalle qué es lo que dice este artículo, ¿no? Y yo voy a aprovechar este artículo porque he notado, no sé si mientras yo lo estaba leyendo ahorita mucha gente, pero es que esto es un preprint y tal. Bueno, yo sé que a muchas personas se les hace molesto que uno publique preprints. Y es cierto que no han sido evaluados por pares y que todavía no está hecha la publicación final. Pero estos estudios tienen manera de evaluarse. Y una de esas maneras es ingresar en la discusión que cubre el preprint del artículo. Y uno puede ver cuáles son las características que ellos resaltan, ¿verdad? Que son importantes porque siempre hacen un highlight sobre la importancia y la relevancia del trabajo. Y luego puedes ver cuáles son los comentarios y cuáles son las observaciones que les han hecho. Y si estas observaciones son que si cambia el color de los gráficos, que si pongo otras letras, que si esa fuente no me gusta, cuestiones que son de forma y no de fondo, entonces tú puedes utilizar el artículo y tiene de entrada muchísimo más valor que otros artículos que, bueno, a veces han estado publicados y los tienen que retractar. Lamentablemente también nos han obligado a dudar de la revisión por pares en esta pandemia. Lo cierto es que el artículo es relevante y se los detallo a continuación. Estos son los gráficos relevantes del artículo, ¿ok? Vamos a tratar de explicar lo que ellos hicieron brevemente. Tomaron poblaciones de células mononucleares y las pusieron en interacción con SARS-CoV-2, ¿ok? En la figura A, ellos muestran que los títulos de SARS-CoV-2 alcanzaron un punto máximo entre las 6 y 12 horas. Aquí está el tiempo. Entre las 6 y 12 horas posinfección. O sea, había interacción entre mononucleares y SARS-CoV-2, lo que supuso un aumento de 100 veces respecto a la entrada inicial. ¿Ok? Y después de allí empezaron a disminuir de manera constante. Y aunque esto hay que verlo con lupa porque la expresión de ACE2 en estas células es mínima, en las células mononucleares de sangre periférica. Pero entonces ellos evaluaron la replicación viral después de bloquear la ACE2 y la proteasa 2, que son las enzimas o los receptores que sabemos que el virus necesita para entrar dentro de la célula. Y los títulos virales obtenidos tras el bloqueo de la proteasa 2 con una sustancia que se llama Camostat, está aquí, no fueron significativamente diferentes de los obtenidos sin el tratamiento, lo que sugiere que la infección de los mononucleares no depende de esta vía ACE2 proteasa. Por el contrario, el bloqueo de la proteasa con un anticuerpo dio lugar a una reducción, pero no, que lo vemos aquí, a una reducción, pero no a la anulación de la producción de la progenie. Entonces, y esto se mantuvo 24 horas después de la postinfección, lo que indica que el SARS-CoV-2 puede infectar las células mononucleares, ¿ok?, independientemente de la proteasa 2. Y aquí ellos hacen un análisis mediante microscopía electrónica y tinción confocal. Y las células mononucleares infectadas se tiñeron para el SARS-CoV-2 y el ARN de doble cadena. ¿Ok? Y estas células fueron analizadas y siguieron un patrón que coincidía con la acumulación de progenie. Es lo señalado aquí en este gráfico. Ellos nos hacen un acercamiento de las células en detalle aquí. ¿Ok?
La tinción de ARN de doble cadena se observó como puntos en las células infectadas con SARS-CoV-2, con un patrón que sugiere fábrica de virus. Esto estaría hablando de infección y quizás replicación dentro de los mononucleares. Entonces es un mecanismo importante. Y dividí esta pantalla en dos. Tengamos este estudio presente que habla de mononucleares, pero ahora vamos a hablar de un segundo estudio que también es bien importante porque señala otra ruta adicional de invasión celular del SARS-CoV-2 y es la unión a la proteína S con la CD147. Vamos a mencionar CD147 más adelante, ¿ok? Y su relación con algún medicamento. Y bueno, también vamos a mencionar cómo o para qué sirve en fisiopatología este CD147. Este CD147 oasigina es una glicoproteína de la superfamilia de inmunoglobulinas, ¿ok? Concretamente, después hablaremos en relación con Plasmodium para hacer un símil con otras cosas que ocurren. Pero ellos por ELISA mostraron una interacción entre CD147 y el RBD o el Receptor Binding Domain de la espiga. Y esto está reflejado aquí en este gráfico. Y señalan que tenía una constante de afinidad de 1.85 por 10 a la menos 7 y también que tenía una concentración submáxima, una concentración efectiva submáxima de 68.83 microgramos por mililitro. Demostraron una interacción también entre CD147 y el RBD de la espiga. ¿Okay? Ellos marcan aquí CD147, RBD de la espiga y hay una unión considerable. Y esta unión también se demostró con microscopía electrónica, que está aquí, ¿okay? En células Vero, en Vero E6, Vero 6, E6, y así como en tejidos pulmonares y renales en un paciente con COVID-19. Aquí están los diversos tejidos, pulmón, riñón y células Vero. En todas se puede ver que hay interacción de proteína espiga con CD147. Yo puedo añadir que hay que recordar que justamente también es el CD147 en células sanguíneas el receptor del Plasmodium falciparum, que es el responsable de la malaria en humanos. Y este mecanismo puede favorecer los agregados de eritrocitos y de plaquetas con obstrucción al flujo vascular y formación de trombos. Entonces este mecanismo pudiera ser muy importante en cuanto a que esta enfermedad también ha demostrado un perfil protrombótico muy importante. Pasemos al siguiente. Este artículo también se los he marcado. Habla acerca de que la subunidad S1 de la proteína S del SARS-CoV-2, ¿okay?, puede cruzar la barrera hematoencefálica. Esto es un estudio hecho en ratones, pero aquí han demostrado que puede cruzar la barrera hematoencefálica. Yo les voy a dejar un artículo sobre los antecedentes de infección del sistema nervioso central por coronavirus, ¿okay?, en las referencias, pero este es específico para SARS-CoV-2, entonces por eso lo traigo. Como antecedentes, ellos muestran que se ha encontrado ARN mensajero de SARS-CoV-2 en líquido cefalorraquídeo, lo que sugiere que puede atravesar la barrera hematoencefálica. Otros coronavirus, incluidos SARS, también son capaces de cruzar la barrera hematoencefálica. El SARS-CoV-2 puede infectar neuronas, mostrado en el modelo BrainSphere. Y sin embargo, también ellos aclaran que a pesar de todo esto, también existe otra posibilidad de que el SARS-CoV-2 podría inducir cambios en el sistema nervioso central sin cruzar directamente la barrera hematoencefálica, porque COVID-19 induce o está asociado a tormenta de citoquina y muchas citoquinas sí que cruzan la barrera hematoencefálica y pueden ser las causantes del daño del sistema nervioso central. Entonces, por eso ellos deciden empezar a estudiar. ¿Cuál es la relevancia clínica de esto? Si una proteína viral del SARS-CoV-2, en este caso la subunidad 1 de la proteína espiga,
puede atravesar la barrera hematoencefálica, entonces sería capaz de inducir neuroinflamación y perjudicar las funciones del sistema nervioso central, que hemos visto que los pacientes con COVID, sobre todo con COVID severo, tienen alteración de las funciones del sistema nervioso central y de hecho es un marcador de mal pronóstico. La proteína viral que se une a las células puede utilizarse para modelar la actividad del virus y, en otras palabras, esto puede significar que si la proteína pasa, el virus pasa. ¿Ok? Eso es una posibilidad. Ellos se preguntan, ¿es posible que S1, que si S1 se une a otros receptores diferentes a ACE2, pueda ser causante de todo esto? Vamos a ver. ¿Cuáles son los hallazgos? Aquí ellos muestran cómo es, digamos, la entrada de la proteína S, la fracción S1, en distintos tejidos. ¿Ok? Aquí, mientras decae en sangre, entra en cerebro. ¿Ok? Decae en sangre, entra en cerebro. Entonces, la IS1, porque está marcada, atravesó fácilmente la barrera hematoencefálica. Llegó a parénquima, a células endoteliales cerebrales y se mantuvo en el glicocálix de los capilares. Luego, señalan que hay diferencias en la captación, ¿no?, entre pulmón, hígado y vaso. La captación en el cerebro, pulmón, vaso y riñón, vaso, riñón e hígado fue diferente. ¿Ok? ¿Qué se vio? Que la entrada de esta porción de la espiga en el cerebro podía ser mediada por mecanismos de transitosis absortiva dependiente de vesículas, es decir, no asociadas a receptores ACE2, sino por unión a glicoproteínas de la superficie celular que contienen ácido ciálico o N-acetilglucosamina. Y eso ya se ha visto para otros virus, ¿ok? Y para otras enfermedades infecciosas. ¿Qué más vieron? Si leen por aquí, de nuevo vuelven a aparecer los lipopolisacáridos. Ellos determinaron que el régimen de lipopolisacáridos puede alterar la barrera hematoencefálica, es decir, si asociamos lipopolisacáridos con estado inflamatorio, por asociación podemos decir que la inflamación puede alterar la barrera hematoencefálica, ¿ok?, aumentando su permeabilidad a los virus y a las proteínas virales. Y aumentar entonces el nivel sanguíneo de muchas citoquinas que se encuentran elevados de la tormenta de citoquinas puede ser producto, pues, de esto. Entonces todo va tomando sentido, ¿no? Y en realidad sí puede saberse, al menos en parte, el por qué algunos pacientes enferman peor que otros. Luego vamos a ver qué más encontraron ellos aquí que es importante. El único tejido periférico que mostró aumento de la captación de S1 tras recibir lipopolisacáridos fue el pulmón. ¿Ok? Aquí, el pulmón. Aquí lo que demostraban era que el estado inflamatorio inducido por los lipopolisacáridos podía aumentar la captación en el cerebro, porque esto induce una disrupción de la barrera hematoencefálica y este puede ser un mecanismo adicional a la transitosis que ellos describieron para la entrada inicial. Y esto es importante, por ejemplo, aquí lo que sucedió en pulmón. El único tejido periférico que mostró aumento de la captación de S1 tras recibir lipopolisacáridos fue el pulmón, donde la captación se incrementó de un 101%. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede significar esto? La inflamación produce aumento de toxicidad de la porción S1 de la espiga para tejido pulmonar, por lo menos, en donde se incrementa su captación. Y además, la inflamación disminuyó el clearance de S1, lo que indica que hay una mayor exposición a los daños mientras más inflamación haya. Esta es otra afirmación que ellos hacen de acuerdo a lo recogido en el estudio. Luego, para evaluar qué rol, o sea, a ver si es que no es de esos mecanismos que ellos están hablando en la barrera hematoencefálica, sino que de repente hay un rol de ACE2, que es el receptor habitual,
Si tiene un papel en la captación de S1 en el cerebro y en los tejidos periféricos, entonces ellos lo que hicieron fue coinyectar por vía intravenosa ACE2 humana o los sustratos de ACE2, que es angiotensina 2, por ejemplo, en unión a el isótopo marcado con S1, o sea, inyectaron ACE2, los sustratos de ACE2 y la porción S1 de la espiga. Solo esta coinyección, ¿ok?, de todo esto que les acabo de decir, tanto de ACE2 con los sustratos más la espiga, no tuvo muchísima variación en el cerebro, o casi ninguna. La captación en cerebro la captación fue afectada por la coinyección con ACE2 soluble, pero no por los sustratos, y es lo que demostraron aquí abajo. En el cerebro, o sea, si se inyectaban las tres cosas juntas, se mantenía, digamos, igual. Pero cuando inyectaron ACE2 solo, sí que hubo variación. La captación de pulmón aumentó con la coinyección de la espiga y ACE2 soluble, pero no con la angiotensina, que es lo que marcan aquí. ¿Ok? Solo con esto aumentó, o sea, con ACE2 aumentó, con la espiga aumentó, con el sustrato no aumentó. Entonces, ellos concluyen que otros receptores, además de la ACE2, participan en la captación de S1 en algunos tejidos. Y ellos quisieron ver qué podía pasar si no inyectaban esto por la sangre, sino que se administraban S1 por vía intranasal, ¿no? O sea, le administraron a los animalitos S1 por vía intranasal. Y algunos virus pueden entrar en el cerebro a través del nervio olfativo, un nervio craneal, ¿ok?, con proyecciones a través de la placa cribiforme. Sí, esa que le raspan con el hisopado cuando le hacen la PCR-RT. Otros virus pueden atravesar la barrera hematoencefálica por el torrente sanguíneo. ¿Okay? O sea, ellos entran en el torrente sanguíneo desde el compartimiento nasal, porque es una región muy capilarizada, pero este no parece ser el caso. Lo más probable es que se distribuya en sangre después de alcanzar el pulmón o el tracto gastrointestinal. Es lo que sugiero. ¿Okay? Aquí están señalando la distribución de S1 en el cerebro. En su mayor parte fue homogénea, ¿okay?, aunque los niveles en el bulbo olfativo y en el hipotálamo, que son estas dos que están acá, aquí, en el bulbo olfatorio y el hipotálamo, fue un poco mayor. Tanto al principio, o sea, inmediatamente a los 10 minutos, como después de 30 minutos, sobre todo en el bulbo olfatorio. Entonces, aún más importante, considero yo, inhibir la carga viral en la región nasofaringea. ¿Ok? Y ya explicamos en la parte anterior que eso es posible y que también se hace. Algunos reportes indican que pueden utilizarse soluciones para irrigación nasal. Entonces yo creo que es importante hacerlo. En este estudio, ellos también señalan como una observación importante, se utilizaron ratones wild type, es decir, estos ratones no expresan ACE2. Por eso fue que cuando hicieron las pruebas con ACE2 tuvieron que inyectarle. Y aún así se observó captación de S1 en el sistema nervioso central, lo que sugiere que el mecanismo de infección de células cerebrales no es únicamente la ACE2, y ellos vuelven a señalar su mecanismo que describieron al principio de transitosis absortiva como un mecanismo posible de entrada de S1 en la barrera hematoencefálica. Más cosas de la superproteína Spike, porque verdaderamente parece una supertoxina, es una cosa, yo cada vez que leo algo de proteína Spike, proteína de la espiga, me asombro más de lo poderoso que es nuestro sistema inmunológico. Es increíble que teniendo esto, todo lo que tiene, haya un 80% asintomático. Y este es otro artículo, un artículo bueno también, que habla acerca de un nuevo patrón de consenso en la espiga del SARS-CoV-2.
con potenciales implicaciones en el proceso de coagulación y en la fusión célula a célula. Estos son los hallazgos. Identificamos un posible patrón de consenso en la glicoproteína spike presente en el dominio citoplasmático. ¿Se acuerdan cuando les dije cómo entraba el virus a la célula? Que tenía un dominio citoplasmático. Ahora lo vamos a ver. Este patrón de consenso se detectó solo en 79 de 561.000 proteínas del banco UNIPROT. Está presente tanto en las proteínas S del coronavirus humano y del de murciélago, como en proteínas implicadas en el proceso de coagulación y en la interacción célula-célula, en la agregación de proteínas y en la regulación del destino celular. O sea, casi nada. Ellos nombran aquí factor de von Willebrand, factor 10 de la coagulación, la fibronectina y Notch. Y están caracterizadas por la presencia de un dominio similar al factor de crecimiento epidermal, rico en cisteína. En adelante lo vamos a denominar CAF, porque C de cisteína y entonces un factor rico en cisteína. Este es el patrón de consenso que ellos encontraron, ¿no? Aquí. Y este es el dominio citoplasmático de la espiga. ¿Vale? Yo no me voy a detener en esto escapa profundamente de mis áreas de competencia. Quien sepa de esto pues lo puede analizar con mayor detalle, pero el artículo está muy bueno de leer. Aquí, ¿cuáles son las hipótesis? El dominio citoplasmático de la proteína de la espiga puede producir agregación proteínica, coágulos y fusión célula-célula. Este sería un nuevo mecanismo molecular vinculado a la infección, que va a generar fusión virus-célula y también células infectadas y otro mecanismo por células infectadas que exponen en su superficie el motif rico en cisteína, que va a promover la formación de coágulos y la fusión célula-célula. Es decir, una vez que el virus está fusionado con la célula, va a expresar en su superficie, en la superficie de esas células infectadas, el CAF motif, el motivo rico en cisteína, y eso puede producir formación de coágulos y la fusión célula-célula. La capacidad de la proteína S, del dominio citoplasmático de la proteína S, para actuar sobre calcio, que lo hace similar al factor de crecimiento epidermal, para mediar la fusión célula-célula, es la responsable de la formación de sincitios. Ya empezamos a hablar de sincitios. Después vamos a volver a hablar de sincitios. Los sincitios es cuando se fusionan, se unen dos células o más células y terminan siendo como una maraña celular con múltiples núcleos. Eso conduce indefectiblemente a la muerte celular. Son células inviables. ¿Okay? Pero después vamos a hablar otro poquito de eso. Este es ese otro artículo en el que vamos a hablar un poquito del sincitio y de esta teoría que es, digamos, a mí me causó un poco de temor, honestamente, cuando yo leí este artículo, porque, bueno, por lo que expresa, vamos a ver qué es lo que expresa. Este artículo es estrella, de verdad, léanselo. Y explica gran parte de la formación de sincitio y cómo la proteína S, inclusive a bajas concentraciones, es capaz de producir fusión célula-célula y de células infectadas con células sanas. ¿Ok? Vamos a empezar aquí a tratar de explicarlo por partes. Antes de explicar este esquema, ellos hacen una explicación de lo que se conoce, ¿no? Ellos dicen que al igual que otras proteínas de fusión que son activas independientemente del pH, la proteína S media no solo la fusión entre las membranas virales y celulares durante la entrada, es decir, cuando se unen, como les expliqué, para inyectar el material viral, sino que también la fusión entre células infectadas con las que no están infectadas. Y ahí uno empieza, oye, ¿qué tal esto, no? Entonces, este proceso
puede estar mediado por proteína S recién sintetizada que se acumula en la superficie celular, ¿no? Eso es lo más lógico de pensar. Pero ellos encontraron otra posibilidad y otro mecanismo. Encontraron esto, lo han denominado fusion from without, o sea, fusión desde afuera, ¿ok? Y este mecanismo de fusión desde afuera da lugar a la formación de sinsitios en ausencia de la proteína de fusión recién expresada. Es decir, la formación de sinsitios entre células infectadas y no infectadas requiere de bajísimos niveles de proteína S para darse. Inclusive se da en ausencia de una infección productiva. Es decir, si quedan remanentes de proteína S o si estamos, por ejemplo, estos son los dos mecanismos que ellos proponen, que terminan ambos en la formación de sinsitios, que son estas células multinucleadas que van a ser destruidas al final. Ellos realizaron experimentos marcando las células con dos sustancias que al final cuando se unen forman una reacción luminosa, ¿no? Para ver la interacción entre estas células, ellos las infectaron con unas VLP, que son virus-like particles, o sea, partículas parecidas a virus que no contienen el material replicativo del virus por cuestiones de bioseguridad, porque eso se requiere trabajar en un laboratorio con un nivel 4 de bioseguridad. Entonces ellos lo que hacen es que agarran como una partícula parecida a virus, es decir, no es un virus pero se parece, no tiene material replicativo adentro, y le pegan por fuera lo que ellos quieren estudiar. En este caso ellos querían estudiar la proteína S. Y la proteína S puede producir fusión desde adentro, como ya había sido descrito y como lo imaginamos que puede ser, ¿no? Una vez que el virus se replica, infecta la célula, esta expresa la proteína S, se une a receptores AC2 sanos de otra célula, se fusiona con ella y se fregó esta célula. Pero este otro mecanismo, en el que ni siquiera tiene que entrar en la célula e infectar a la célula para que la espiga una célula con otra, es lo que ellos están describiendo aquí y es lo que tiene suma importancia. Es decir, estas son dos células, digamos, células, qué sé yo, del pulmón, que expresaron receptores ACE2, aunque ya vimos que de manera normal la expresión de ACE2 en pulmón es baja, pero digamos que son pacientes infectados, ¿no? Y ya tienen por acción del interferón más ACE2 expresado en pulmón. Y hay virus. Estos virus tienen proteína de espiga en toda su corona. Esta es la representación de lo que ellos crearon. Pues una corona se pega aquí, a este receptor ACE2 de esta célula sana, y otra corona se pega aquí, o sea, otra espiga se pega aquí a este otro ACE2 de otra célula sana. Y puede producir fusión desde afuera, es decir, puede producir fusión sin necesidad ni siquiera de invadir la célula, de infectarla. Eso es lo que dice aquí. La proteína S presente en las partículas virales puede desencadenar la fusión de células no infectadas, induciendo así efectos citopáticos en ausencia de una infección productiva. Y esto es lo que me llevó a mí preguntarme, ¿y qué pasa si es nuestro propio cuerpo al que le ordenamos que fabrique la proteína S? ¿Qué puede pasar? Pues bueno, vamos a leer las conclusiones de este artículo. Este mecanismo de fusión desde afuera, en este mecanismo las partículas virales que contienen proteína S pueden inducir formación de sinsitio independientemente de la síntesis de nuevo de S. Los anticuerpos y los sueros de pacientes convalecientes, escuchen bien esto porque esto tiene mucha importancia. Los anticuerpos y los sueros de pacientes convalecientes inhibieron la fusión partícula-célula eficazmente, es decir, no permitieron que el virus infectara nuevas células, es decir, que esa espiga que se unía a otra célula sana, lo impidieron. Eso fue lo que impidieron, que el virus infectara la célula. Pero solo se inhibió en grado moderado abajo la fusión célula-célula, es decir, la que se produce con el fusion from without, a pesar de que esta ocurre a bajos niveles de proteína S. Es decir,
Esto a mí de verdad me causó cosas que pensar, porque a poquísimos niveles de proteína S, o a niveles mucho menores a lo que significaría una infección real por coronavirus, los anticuerpos no podían impedir la fusión célula-célula. Y ustedes se acuerdan que se ha hablado mucho que los pacientes long COVID sufren de sinsitio. Y esto puede ser por proteína S. Se produce a bajos niveles de proteína S. No requieres un virus replicativo, sino cierta densidad de proteína S para que esto siga ocurriendo. Y si ni siquiera los anticuerpos y los sueros de convalecientes lo inhiben, entonces, ¿dónde nos deja esto con las vacunas? Los datos indican que la formación de sinsitios como consecuencia patológica durante la COVID-19 pueden ocurrir a bajos niveles de proteína S. Esto puede determinar la persistencia de la enfermedad y no es impedida eficazmente por los anticuerpos, que es lo que yo les acabo de decir. Este otro artículo que fue publicado recientemente en Circulation Research, allí hacen otra descripción del daño endotelial. ¿Okay? Ya lo habíamos explicado en el primer artículo de toda esta parte molecular, pero aquí hacen otros análisis que son importantes porque nos habla ya directamente del mecanismo por el cual se puede estar produciendo este daño endotelial. Ellos crearon también pseudovirus parecidos a los que les expliqué en el trabajo pasado, por las mismas razones de bioseguridad. Ellos trabajaron con lentivirus rodeados de proteína S y ellos comprobaron que provocó daños en los pulmones y en las arterias de un modelo animal, demostrando que la proteína de la espiga era suficiente para causar la enfermedad. No era necesario el virus completo. Volvemos. La proteína S por sí sola enferma. No es necesario un virus replicativo. La proteína S por sí sola es capaz de producir sinsitio, es capaz de producir daño endotelial. Esto es lo que ellos demostraron aquí, ¿no? Ellos señalan, lamentablemente no tengo acceso al artículo completo, solamente a las reseñas y a los abstracts que han sido publicados en estas otras páginas. Nos dejan esta imagen y saqué de allí los comentarios del autor del artículo. Ellos expusieron células endoteliales sanas a la proteína de la espiga, ¿no? Esto es lo que ya les expliqué. La exposición a este pseudovirus rodeado de proteína S provocó daños en los pulmones y en las arterias de un modelo animal, demostrando que la proteína de la espiga era suficiente para causar la enfermedad. Exponiendo las células endoteliales sanas a la proteína de la espiga, demostraron que la proteína S dañaba las células al unirse a CD2, que ya vimos que los pericitos en la vez pasada y otras células expresan AC2. Esta unión interrumpió la señalización molecular de la AC2 a las mitocondrias, provocando daño y fragmentación mitocondrial. O sea, esto es importante. Es importante. Las mitocondrias son muy importantes. Yo no me voy a poner aquí a hablar de mitocondrias, pero son muy importantes. Bueno, vamos ahora a este punto, ¿no? Vamos a hablar de, ahora sí, lo vamos a tocar completo a cabalidad. Vamos a hablar de magnificación de la enfermedad dependiente de anticuerpos. Nos vamos a referir, como ya les dije a ella, como ADE, por sus siglas en inglés. Y es mucho más fácil y la gente le suena más así. Nosotros vamos a realizar ahora un enfoque desde la perspectiva de la patogenia. Primero, de la inmunización después, pero de la patogenia, porque esto es importantísimo que se entienda. La gente cree que cuando uno habla de ADE, está hablando solamente de inmunización y no, nada más lejos de eso. Estamos hablando de ADE como causante de patogenia, o sea, de magnificación de la enfermedad producida por el SARS-CoV-2, que también tiene su papel en inmunización, pero no estamos hablando de eso. Y esto tiene un papel bien sea en individuos sanos, o sea, en individuos, digamos, que no hayan sufrido la enfermedad y se hayan vacunado o no. Esto no importa. Esto tiene que ver con gente que tenga anticuerpos creados, bien sea naturalmente o creados a partir de vacunas. Y una de las cosas que vamos a ver es el cambio de tropismo celular. Vamos a ir explicando detenidamente
este asunto, ¿no? Pero para iniciar vamos a tomar el ejemplo clásico del dengue. Esto es el esquema representativo que nos dispuso este artículo y ellos hablan de COVID-19, por supuesto, pero ellos empiezan también con el prototipo del dengue porque es el más estudiado, el más conocido. Muchos virus lo producen, pero este ha tenido un estudio especial porque hasta ha incluido vacunas. Bueno, lo cierto es que hay varios serotipos de dengue, es decir, y yo creo que han escuchado todos, por ejemplo, oye, si te da dengue y te vuelves a enfermar de dengue, te va a ir peor. Bueno, sí, eso es por los serotipos. ¿Qué pasa? Yo me infecto de dengue, hago una inmunoglobulina, es decir, un anticuerpo que es específico para ese serotipo de dengue. Vamos a llamarlo dengue tipo 1. Y luego, si yo me encuentro con un dengue tipo 2, por decir cualquier otra cosa, yo tengo cierta afinidad, aunque no es completa y no es neutralizante, porque es heterotípico, es decir, este fue creado para un tipo y ahora yo me encuentro con este, tengo afinidad en alguna zona, me puedo unir a él, pero no soy neutralizante. Se forma esto, que es un complejo inmune, que es la unión de la partícula viral con un anticuerpo. El anticuerpo, que es esta cosita aquí en forma de Y, el IgG, tiene una porción que es un fragmento cristalizable y un fragmento que es el que va unido, este fragmento cristalizable va unido a los receptores de las células inmunológicas y este va unido al antígeno. ¿Ok? Este es el fragmento que va unido directamente al antígeno del virus o de lo que sea que estemos tratando. Esto se va a unir a receptores celulares que están, por ejemplo, en los macrófagos. Esto es una inmunoglobulina gamma, entonces me uno a un receptor de FC gamma. Se une a esto y ¿qué va a suceder? En lugar de que esto sirva para que el virus sea atacado, lo que se va a producir es una endocitosis del virus, es decir, a través de esta unión se va a meter el virus en la célula y va a empezar a replicarse. ¿Qué vamos a tener? Que esta célula macrofágica va a tener dos cambios. Uno, va a tener un cambio a un perfil de secreción proinflamatorio, ¿okay? Un síndrome de activación macrofágica, y luego también vamos a tener como resultado un incremento de la carga viral porque se va a estar replicando el virus aquí dentro. Entonces, más o menos eso, explicado de manera simple, es lo que ocurre aquí. O sea, es la manera en la que ocurre el ADN. Y vamos a leer algunas cosas puntuales. Esto, como vuelvo a repetir, es el ejemplo clásico de la patogenia del ADE por serotipos. Inmunidad homotípica, es decir, me dio dengue 1 e hice inmunoglobulina para dengue 1. Voy a hablar en términos muy llanos para que esto se entienda. Esta inmunidad es duradera para dengue 1. O sea, si yo vuelvo a ver a dengue 1, lo voy a eliminar rápido. La inmunidad cruzada es de menor duración para otros serotipos, es decir, yo tengo inmunidad para dengue 1 y viene dengue 2 y no voy a poder hacer mucho contra él. Los anticuerpos heterotípicos, es decir, los que si es de dengue 1, es de dengue 1 y no es de dengue 2, es decir, los anticuerpos heterotípicos a títulos subneutralizantes, es decir, que no son capaces de acabar con el virus, explican el ADN en personas infectadas con un serotipo del virus del dengue diferente al de la primera infección. Esta es la explicación de lo que yo les dije con la imagen. Entonces, ¿qué pasa? El dengue también fue estudiado porque se generó una vacuna contra dengue. La primera vacuna recombinante viva, atenuada y tetravalente contra el dengue en el 2015. Esto empezó a tener alerta cuando empezaron a ver los datos del seguimiento. Hubo una alerta de seguridad. A los 3 años, ¿ok? Que estas no son cosas que de repente se van a ver de inmediato, por eso es que las cosas tienen que ser analizadas a largo plazo.
a los 3 años hubo un aumento de hospitalización en niños menores de 9 años vacunados. Es decir, se ponían peor los vacunados que los no vacunados. Se vio que protegía a los que tenían anticuerpos prevacunación, o sea, a los que ya se habían infectado de manera natural. Pero el riesgo de un resultado clínico grave aumentaba entre las personas seronegativas, es decir, a los vacunados que jamás le había dado dengue. ¿Se entiende esto, no? Y voy a volver a repetir. Los efectos se vieron a los 3 años de haber administrado la vacuna. Fue cuando hubo una alerta de seguridad al respecto. Entonces, bueno, basándose en eso, un grupo asesor estratégico de la OMS llegó a la conclusión de que, bueno, mira, solo las personas que hayan tenido dengue se pueden vacunar y se tiene que planificar X, ¿no? Entonces, ya no está indicada esa vacuna para niños menores de 9 años y si nunca te ha dado, mejor que no. No se entiende muy bien esto, pero al final es así. Con esto, este otro artículo lo vamos a utilizar para explicar que el ADN no se da por un solo mecanismo. El ADN se da por diversos mecanismos. Hay unos más frecuentes que otros y unos que se han descrito para ciertos virus y otros para otros, ¿no? El mecanismo 1, que es el clásico complejo inmune vía fracción cristalizable del receptor de la fracción cristalizable del anticuerpo, ¿ok? Que es este, que es más o menos lo que les expliqué. Palabras más, palabras menos. Entonces, bueno, lo que podemos agregar es que esto se produce porque el complejo virus anticuerpo se unen en la superficie celular con la ayuda del receptor gamma, pero generalmente el receptor gamma tipo 2A. Y así favorece la entrada del virus y aumenta la infectividad. El segundo mecanismo es dependiente de complemento, de ese 3 del complemento. El complemento se activa, aquí está en una cascada, siempre el complemento lleva una cascada, ¿ok? Entonces se activa y a través de la vía clásica, a través de la unión del anticuerpo con la proteína del antígeno viral, y luego la interacción entre el C3 del complemento y el receptor correspondiente, ¿ok? Supongamos, en el caso de esto es ACE2, bueno, y el receptor correspondiente de la entrada del virus, pero en este caso es el receptor de esta fracción del complemento, el C3. Entonces es otra vía distinta a la entrada habitual del virus. Esto es lo que distingue la de que el virus busca vías alternas a las comunes de infección para ingresar a otro tipo de célula. Eso es lo que se refiere al cambio de tropismo celular. O sea, ya no voy a entrar por donde mismo entro siempre como Pedro por mi casa. Ahora voy a entrar por otra puerta sin que tú te estés dando cuenta. Sin que tú sepas que yo puedo hacer eso. Eso más o menos son estos mecanismos. Y la verdad que no me voy a detener a nombrarlos uno por uno, simplemente vamos a leer más o menos lo que es, porque básicamente es lo mismo, pero a través de distintas burlas al sistema inmunológico. Lo otro es el complejo inmune con otra porción del complemento, que es el C1Q. Lo otro es vía receptor, o sea, el receptor y el FC. Entonces, no solo se une como en este caso, sino que además el virus es tan zángano que también se une a la ACE2, por ejemplo. Y entonces aprovecha de inclusive inyectar su carga viral aquí adentro y mandar las señales de localización nuclear, que hablaremos después cuando hablemos de importina alfa beta, y entonces suprimir los genes antivirales. O sea, este es un mecanismo rudo, ¿ok? Este es un mecanismo rudo. Y este mecanismo también lo hace el dengue, para que sepan. Entonces, no es que hay virus bueno y virus malo o virus peor que otro. Depende de lo que suceda. Y bueno, el último mecanismo, que es cambio de conformación de las proteínas virales. ¿Ok? O sea, cuando hay fusión de los virus y las células, puede haber un cambio conformacional de la proteína viral.
y también cambia su sitio de unión. Entonces puede burlar la entrada también de esa manera. Eso es otro mecanismo propuesto, por ejemplo, para HIV. Pero en líneas generales ya ven, es complejo. Es complejo. No se trata solamente, que es que tengo anticuerpos. No, o sea, es muy complejo. Tiene diversas ramas, diversas maneras, puede estar ocurriendo por cualquiera de estos mecanismos. Esto es un virus nuevo, no se sabe, ¿no? O sea, uno trata de ver qué es lo que han hecho los otros primos hermanos, pero vemos que tiene sus características únicas y especiales. Pero, sí, con SARS-CoV-2 ocurre algo similar. Esto ya lo sabemos, ¿no? Esto ya lo sabemos. Si se une, si hay un complejo antígeno-anticuerpo y este se une al receptor Fc gamma R2, ocurre un síndrome de activación de macrófagos. Esto es un ejemplo hipotético, pero sabemos que en COVID-19 hay un síndrome de activación de macrófagos anormal, en el que los macrófagos tipo 1 que son proinflamatorios suben y los macrófagos tipo 2 que son antiinflamatorios bajan. Eso es lo que da lugar a la tormenta de citoquinas. Es decir, no hay que pensar mucho para suponerse que eso está ocurriendo, la verdad. Esta es la génesis de la tormenta de citoquinas en COVID severo. Quizás no es así y me estoy equivocando, pero yo creo que está descrito. ¿Y cuál es la droga? Pregúntense, ¿cuál es la droga que puede impedir que la carga viral envíe señales al núcleo, o sea, inhibiendo la importina alfa beta, y también actuar sobre el factor nuclear kappa beta, que ya hemos visto que está tan relacionado con todo lo demás, controlando esta desregulación macrofágica sin ser completamente inmunosupresora? Hay una, yo sé cuál es, más adelante se las digo. Bueno, entonces vamos a ver si esto se puede evitar. Los mismos autores del artículo de que le mostré los mecanismos de acción del SARS, del ADE, ellos proponen ciertas cosas para evitarlo. Ellos dicen que puede abordarse de varias maneras. La primera, ellos dicen que es controlar las dosis. Una dosis alta de anticuerpos puede inhibir el ADE en MERS-CoV-2, eso fue lo que se vio, sin influir en su capacidad antiviral. Es decir, si tenemos dosis altas de anticuerpos, se puede inhibir el ADE sin que la vacuna o los anticuerpos pierdan la capacidad de matar o detener al virus. La segunda forma es cambiar el objetivo de los anticuerpos. Es decir, ellos proponen evitar la proteína S. Porque ellos dicen que aunque el bloqueo de la unión de las proteínas de la espiga del coronavirus es un buen enfoque terapéutico porque es muy antigénico y probablemente sea muy eficaz y muy específico, la unión del anticuerpo con las espigas facilita la mediación del ADE. Ya en esto, que es de estudios de otros SARS, ya lo habían previsto. También un tercer enfoque que ellos lo nombran que es aprovechar algunos inhibidores, o sea que se pueden utilizar unos inhibidores tanto de proteasa como inhibidores de Fc o modificar el sitio de unión y eso podría evitar el ADE. Y por último, combinar drogas que tengan un efecto inmunosupresor en macrófagos, que es la misma droga que les comenté en la parte anterior. Luego, cada vez que yo encuentro un tópico que pueda ser comparable con otra patología causada también por otros coronavirus, yo siempre busco artículos prepandemia. ¿Qué se hacía? ¿Qué se sabía? Porque lamentablemente los artículos que están publicados ahora están más llenos de incertidumbres que de certezas, y es lógico porque es una enfermedad nueva. Pero del pasado se pueden sacar muchas cosas y muchas conclusiones, más allá de las etiquetas que le quieran poner a la gente, que el que habla de ADE es malo y es antivacuna y el que no habla de ADE entonces y está a favor de todo es bueno, más allá de esas etiquetas, más allá de que ahora digan que todo recontagio o contagio interdosis o que toda severidad de la enfermedad depende de las variantes, cosa que a mí realmente no me parece una explicación plausible, porque primero han reflejado que las variantes conservan más de un 99% de homología. Segundo,
se dan en diversos países al mismo tiempo. O sea, países que tienen cambios estacionales completamente diferentes, con variantes completamente diferentes. Ahora se ha visto mayor afectación en niños y en adultos jóvenes que no enfermaban severamente antes. Todo eso puede estar hablando de cambio de tropismo celular. O sea, me parece que ahí es cuando uno debe centrarse y ver al ADE como causante de patogenia. Y esto lo vamos a conversar en detalle, pero concretamente revisando este artículo de lo que se hacía antes o lo que se vio antes, ya habían identificado un cambio de tropismo celular. Se utilizó un candidato a vacuna contra SARS-CoV-2 con trímeros recombinantes de la proteína de la espiga, parecido a lo que quiere hacerse o que se está haciendo ahora, mejor dicho. Se vio que había una producción alta de anticuerpos neutralizantes en roedores, pero una infección de células B humanas. Esto los autores del artículo lo atribuyen a que hay ADE por cambio de tropismo celular. Y esto es un concepto muy importante porque en la patogenia del ADE se puede estar viendo un cambio de tropismo celular de las células epiteliales a las células inmunitarias. Y ya lo hemos explicado con los otros mecanismos. Ya hemos visto que la proteína de espiga por sí solita es capaz de invadir células inmunitarias. ¿Ok? Entonces, creo que cobra más fuerza con los anticuerpos neutralizantes o no dependientes de la vacuna o no. O sea, esto es independientemente de eso. Independientemente de que los anticuerpos neutralizantes sean inducidos por vacuna o no. Hay un cambio de tropismo celular. Y eso es lo que está impulsando, lo que está sucediendo, lo tristemente que estamos viendo ahora y que no se ha hecho nada por detenerlo. Pero está demostrado que hay reacción cruzada de anticuerpos previos contra SARS-CoV-2. Es decir, ¿de verdad nosotros tenemos respuesta de inmunidad cruzada demostrada para SARS-CoV-2? Sí, aquí está un trabajo, pero bueno, yo creo que eso ya es bien sabido. A pesar de que cuando uno lo decía en principio, lo satanizaban también sobre la inmunidad celular. Recuerdo que hasta grandes personeros. Por allí yo leí un hilo curioso en Twitter en el que hacen como una recopilación de los sí pero no pero sí de los expertos, ¿no? De los que nos dan las directrices. Renegaba muchísimo de la inmunidad celular al principio. Bueno, ya eso ha cambiado, gracias a Dios. Entonces la reactividad cruzada de anticuerpos en respuesta entre SARS-CoV-2 y SARS-CoV, sí, ya se había visto que había una respuesta de inmunidad cruzada. Ellos, los autores de este artículo dicen, nuestros resultados muestran que, aunque la reactividad cruzada en la unión de anticuerpos a la proteína de la espiga es común, la neutralización cruzada de los virus vivos puede ser rara, lo que indica la presencia de una respuesta de anticuerpos no neutralizantes a epitopos conservados de la espiga. O sea, tenemos un caldo de cultivo bueno para AD. La respuesta inmunológica en presencia de inmunidad cruzada no neutralizante vimos en el dengue que era posible que causara ADE. Este otro artículo estrella, recomiendo leer. Este artículo está muy chévere. Bueno, aquí vamos a leer un poquito de lo que dice. Múltiples beta coronavirus, incluidos el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-1, amplían su tropismo celular al infectar algunas células fagocíticas, como macrófagos inmaduros y células dendríticas, mediante la captación del virus unido a anticuerpos por el receptor Fc, que es lo que hemos venido estudiando, ¿no? Y ya vimos que no es solo con anticuerpos, sino que la proteína S per se une a diversas células que no expresan ACE2 por otros mecanismos. Luego, esto es lo que hemos venido hablando, un cambio de tropismo de las células epiteliales a las inmunitarias. ¿Qué más vieron ellos? Les hago un esquema, porque es un artículo que hay que leer en extensión, pero yo les hago un esquema. El ADE en la patogenia de SARS-CoV-2. La observación clínica, es decir, lo que tú vas a ver como clínico, si está ocurriendo la influencia del ADE en la patogenia del SARS-CoV-2 es un aumento de gravedad de los síntomas. Eso es lo que estamos viendo. Y en otros grupos.
y también lo estamos viendo. ¿En quiénes? En pacientes con altos niveles de anticuerpos para SARS-CoV-2. Es decir, yo me pregunto, esto no lo dice el artículo, esto es mi pregunta, inferencia mía. ¿En quiénes? En ese 80% de asintomáticos portadores que no estuvieron enfermos pero desarrollaron anticuerpos no neutralizantes, o entre los que se recontagian y tienen anticuerpos neutralizantes bajos, o en los vacunados interdosis, que son los incompletos, o en los vacunados completos después de 6 a 9 meses cuando no puedan recibir sus múltiples y semestrales refuerzos. O sea, ¿en quiénes podremos estar viendo ADE? Luego, los riesgos de ADE asociados al SARS-CoV-2 tienen implicaciones para los tratamientos de COVID-19 y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tanto en niños como en adultos. También tienen implicaciones en las vacunas de células B, en la terapia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y la terapia de plasma convaleciente para los pacientes. Hay que tener en consideración todas estas cosas, porque son muy importantes a la hora de administrarle medicamentos o terapias de cualquier tipo a la gente. Porque esto está ocurriendo y esto está siendo completa y absolutamente ignorado. Estos modelos hacen también énfasis en la importancia de desarrollar vacunas de células T contra el SARS-CoV-2 que sean seguras y no dependan de los anticuerpos. Yo les dejo este artículo, es un artículo sobre inmunopatología y SARS-CoV-2 muestra inmunopatología. Y esto es sobre inmunopatología concretamente que despliegan los niños con un síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica. Esto detalla bastante bien varios de los aspectos que ya aquí se han ido señalando, pero yo se los voy a dejar en las referencias para que se lo lean al detalle, porque no quiero volver sobre lo mismo. Este artículo de Estrella, total. Este es un artículo que yo recomiendo absolutamente que se lean. Este artículo es excelente, es realista, es claro, es concreto. Yo les voy a leer algunos fragmentos y me voy a permitir hacerlo casi que textual, porque aunque no me gustan tantas letras aquí, hay cosas que tienen que quedarse exactamente con las palabras de los científicos que lo han dicho. Ellos tienen unos planteamientos, ¿no? Estos planteamientos preliminares. La reactividad cruzada se produce cuando existe una homología de secuencia de aminoácidos entre un patógeno y las proteínas del propio tejido. Es decir, una reacción cruzada es cuando hay dos cosas que se parecen bastante. Es decir, dos manos que se juntan, por ejemplo. En este mecanismo, los anticuerpos formados contra el SARS-CoV-2 también se unirían, esto es la hipótesis que ellos están formulando antes de entrar en materia y sacar sus conclusiones. En este mecanismo, los anticuerpos formados contra SARS-CoV-2 también se unirían a las proteínas de los tejidos humanos, lo que provocaría una reactividad autoinmune. Ellos quieren evaluar si los anticuerpos que nosotros mismos creamos o que le indicamos a nuestro organismo que cree o que recibimos como terapia de anticuerpos monoclonales, que ya está siendo recientemente aprobada y ellos hacen una salvedad importante allí en este artículo. Si nosotros recibimos eso, podemos tener una reactividad autoinmune y podemos tenerla inclusive con los anticuerpos que nosotros mismos creamos. Una vacuna insuficientemente investigada podría significar cambiar el libre de COVID-19 por un ataque autoinmune en el futuro. Bajo estas premisas, estos planteamientos, ellos se formulan varias preguntas. Primera pregunta. La reactividad cruzada desempeña un papel en los trastornos multisistémicos asociados a la infección por SARS-CoV-2. Y esto es lo que ellos se responden. Creemos que la respuesta es probable, ya que algunas de las manifestaciones clínicas de la enfermedad sistémica de COVID-19 no pueden explicarse únicamente por la unión de las proteínas de la espiga con membranas celulares de los tejidos que expresan ACE2. De hecho, ellos hacen referencia a una publicación reciente de New England Journal of Medicine, en donde señalan que la serología
de los pacientes infectados que sufren coagulopatía demostró niveles significativamente elevados de autoanticuerpos, anticardiolipina y antiglicoproteína. ¿Ok? Algo similar a un síndrome antifosfolípido. Vamos a hacer el símil por si queda un poco más claro así. Estos hallazgos sugieren la posibilidad de una reactividad autoinmune que puede formar parte de la secuela fisiopatológica del SARS-CoV-2. O sea, te enfermas de SARS-CoV-2 y puedes quedar sufriendo de alguna enfermedad autoinmune, es lo que ellos proponen. O te ponen anticuerpos que no están probados que no tengan reactividad cruzada contra tus propios tejidos y puedes desarrollar enfermedad autoinmune. Es posible que algunas de las manifestaciones clínicas de las enfermedades del sistema nervioso central, de la piel, gastrointestinales y de otros órganos también estén asociadas a reacciones autoinmunes. Entonces, primera pregunta, la respuesta que ellos dan, dicen probable, pero yo diría posible. No probable, posible. Yo creo que sí. Segunda pregunta. El desarrollo, ¿cómo contribuye la reactividad cruzada? O sea, ¿cómo contribuye esto, si es que ocurre, a la fisiopatología de la autoinmunidad inducida por el SARS-CoV-2? Ellos se responden que el desarrollo de la reactividad cruzada inducida por patógenos requiere dos criterios clave. En primer lugar, el patógeno viral debe mostrar homología de secuencia con las proteínas de los tejidos humanos. Y en segundo lugar, debe haber una pérdida de tolerancia inmunológica. Y ambas cosas ya están demostradas para SARS-CoV-2. La linfopenia, el síndrome de activación macrofágica, señalan. Estos cambios inmunológicos en combinación con el mapeo de homología de la secuencia de aminoácidos del SARS-CoV-2 con las proteínas del tejido humano orquestan una combinación de variables inmunológicas que sugieren que la reactividad cruzada puede ocurrir potencialmente con pacientes infectados por SARS-CoV-2. Es decir, la respuesta a esto es, influye muchísimo. Tercera pregunta. ¿Existe preocupación por el desarrollo de autoinmunidad con la infección o la vacunación para el SARS-CoV-2? Y ellos responden, determinar esto puede ser una tarea enorme, porque el desarrollo de la mayoría de las enfermedades autoinmunes puede tardar de 3 a 18 años. Ejemplos concretos de cómo la reactividad cruzada inducida por las vacunas ha provocado la aparición de lupus eritematoso sistémico, enfermedades autoinmunes desmielinizantes, narcolepsia y síndrome de taquicardia ortostática postural, y yo añado, esto es añadidura mía, yo añado que ya el síndrome de taquicardia ortostática postural o POTS, como se conoce, ya está identificado que ocurre en los pacientes con long COVID. Yo he atendido varios, por ejemplo. Además, hace muy poco presentaron pruebas irrefutables del mimetismo molecular como posible mecanismo que contribuye a las enfermedades asociadas al SARS-CoV-2. Entonces, basándose en sus hallazgos, advirtieron contra el uso de los antígenos completos del SARS-CoV-2 en las vacunas y advirtieron que quizás el uso de solo péptidos únicos sería la forma más eficaz de combatir la infección por el SARS-CoV-2. Y eso es algo que yo siempre he dicho. Yo agradecí muchísimo leer este artículo porque eso es algo que yo siempre he dicho. Y no es porque yo tuve una epifanía, como siempre digo. Yo lo he dicho porque ya he leído tanto y cada vez que leo sobre proteína S, a mí me parece que la estrategia más apropiada era reunir epítopes no humanos de la proteína. Y hubiera sido igual de efectiva, igual de antigénica. Pero hubiéramos estado más seguros con respecto a este aspecto de la inmunopatología. Bueno, ahora vamos allá, a analizar lo que en realidad dicen aquí en este artículo. Ellos entonces procedieron allí a investigar la reacción de los anticuerpos monoclonales humanos antiespiga del SARS-CoV-2 y voy a señalar algo que ellos señalan a lo largo del artículo. Esos anticuerpos monoclonales que ellos utilizaron son muy similares, muy similares a los que
a los que se utilizan, digamos, en la práctica clínica o a los que se está planteando utilizar en la práctica clínica. Yo honestamente no estoy segura, yo dudo que eso vaya a tener éxito, o sea, que se vaya a probar ese uso porque no he visto nada al respecto, pero ellos probaron entonces estos anticuerpos monoclonales humanos antiespiga contra los propios antígenos tisulares. Aquí está contra todo lo cual probaron. Ellos probaron 55 y de 55 con 28 hubo reacción de la espiga. Todo lo que esté por arriba de esta raya roja, ¿okay?, es el límite de corte. O sea, todo lo que esté por aquí arriba es que tiene una interacción significativa de los anticuerpos anti-S con el tejido humano. Mira, lo encontraron en la mitocondria. También la mitocondria, esto es solo para proteína de la espiga, pero ellos probaron la proteína de la nucleocápside, de la membrana, de la envoltura. Y el único que tuvo reacción con todos, a distintos grados de nivel, pero con una constante, fue la interacción con el antígeno mitocondrial. Y esto puede tener relación con el daño hepático observado y con el long COVID. ¿Okay? Y también puede tener relación con algo que comentaremos en la última parte de la charla. Entonces lo vieron aquí con la mitocondria. También encontraron con el factor nuclear. Y esto es común en las enfermedades autoinmunes del colágeno. O sea, bueno, hay que tener cuidado. También contra la proteína de neurofilamento y el ácido glutámico, que habla de daño neurológico. Fíjense, esta fue la que más interactuó. Caramba, yo creo que tenemos que detenernos a pensar. ¿Por qué los pacientes con long COVID pueden presentar o recaer con un síntoma neurológico muy grave? ¿Por qué estará ocurriendo esto? Tenemos que sentarnos a pensar. Se nos están escapando cosas de las manos y hay información disponible. Todo aquel que maneje pacientes con COVID tiene que manejar toda esta información. Hay que sentarse a pensar sobre esto. Bueno, también lo encontraron contra la TPO, que habla de daño tiroideo. Y que también hemos visto efectos adversos tanto de inmunizaciones, aunque son muy escasos, pero se ven. Y en pacientes jóvenes que tienen repercusión tanto miocárdica como muscular. Tiene reacción contra la alfa-miosina y lactina. Esto, alfa-miosina, daño cardíaco. Y bueno, eso solo por mencionar algunos, ¿no? Aquí hay otros que lo pueden ver contra antígenos presentes en los tejidos hepáticos, contra los que promueven otras cosas muy importantes. Bueno, son muchos, son varios, o por lo menos suficientes. Luego, esto es para señalar que a mayor dilución, esta es la dilución de los anticuerpos, ¿okay? A mayor dilución de anticuerpos, por supuesto, menor reacción antiespiga, pero también menor reacción cruzada con antígenos propios. Llegaron las conclusiones y yo me voy a permitir leerlas textual porque a mí me parece que son de suma importancia. Encontramos reactividad con 28 de los 55 antígenos humanos probados. Esta reactividad cruzada con tantos antígenos plantea importantes problemas clínicos. En primer lugar, estas relaciones de reacción cruzada pueden desempeñar un papel en la naturaleza inflamatoria sistémica de COVID-19. En segundo lugar, muchos pacientes que padecen el síndrome de dificultad respiratoria viral siguen sufriendo discapacidad y deterioro de la calidad de vida tras recuperarse de la infección, lo que puede estar asociado a la autoinmunidad. En tercer lugar, la comprensión de la relación del SARS-CoV-2 con la autoinmunidad puede ayudar a predecir las posibles reacciones adversas a los fármacos experimentales con anticuerpos o el desarrollo y uso de vacunas.
Nuestro estudio encontró reactividad inmunológica entre los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y las proteínas objetivo de la barrera inmunitaria. Esto es importantísimo, que son estas que les señalé hacia el final, que estaban al principio de la gráfica. Ocludina, masonulina, beta-catenina y S100B. Estas proteínas son responsables de mantener la integridad de las barreras. Estas interacciones reactivas cruzadas pueden conducir a la permeabilidad de la barrera pulmonar, la barrera intestinal y la barrera hematoencefálica en individuos susceptibles. ¿Recuerdan todo lo que hablamos en la primera parte? ¿Cuál es la génesis real de esta enfermedad? ¿Qué tanto tiene que ver la disbiosis del intestino permeable en la severidad de esta patología? Y entonces ahora en relación con esto, ¿qué tanto puede tener que ver con autoinmunidad? La permeabilidad de las barreras inmunitarias puede ser el factor de riesgo central esencial que se asocia con la gravedad de la COVID-19. Y parte de este mecanismo también puede estar asociado con el impacto combinado de la reactividad cruzada del SARS-CoV-2 con las proteínas de la barrera inmunitaria. La permeabilidad de estas barreras puede aumentar la propagación del virus por todo el cuerpo y promover potencialmente una tormenta sistémica de citoquinas. Tiene lógica. Ya lo habíamos visto en la primera parte de la charla. Ahora, tenemos que asociarle a lo que ya habíamos visto en la primera parte de la charla, que hay una posible autoinmunidad. SARS-CoV-2 posee un sitio único de escisión S1 y S2 que debe ser ampliamente estudiado. Y yo lo repito, estoy completamente de acuerdo, más que de acuerdo, o sea, todo lo que hemos visto que tiene esa zona cerca, increíble. Bueno, seguimos con las conclusiones. Otra preocupación del mimetismo molecular, y aquí ellos ponen los principales órganos afectados, del mimetismo molecular es el papel potencial que puede desempeñar en la seguridad de las vacunas. En la literatura se ha informado de varias incidencias de infección viral y de autoinmunidad inducida por la vacuna, específicas de la reactividad cruzada. Y ellos hacen mención sobre todo a efectos en el sistema nervioso central. Y de eso también se ha hablado con respecto a SARS-CoV-2 y lo abordaremos en la última parte de la charla. Antes de considerar una proteína como antígeno vacunal, hay que tener especial cuidado en analizar insulares de reacción cruzada para evitar posibles efectos secundarios futuros. Voy a releer esto. Antes de considerar una proteína como antígeno vacunal, hay que tener especial cuidado en analizar y eliminar las secuencias de epítopos tisulares de reacción cruzada para evitar posibles efectos secundarios futuros. Bueno, a lo largo de esta presentación hemos ido hablando de todos estos aspectos moleculares que influyen directamente en la fisiopatología de la enfermedad. Hemos hablado de los lipopolisacáridos asociados a la disbiosis y a la liberación de endotoxinas bacterianas en plasma y en heces, que aumentan también la severidad de la enfermedad. También hemos hecho salvedades terapéuticas al respecto. Hemos hablado de la proteína de la espiga en toda su extensión, en toda su extensión, más la acción del interferón local con la disminución de la detección inmunológica inicial que puede existir y que puede conllevar luego a formación de sin sitio y extensión del daño. Y bueno, la formación de sin sitio es muy importante tenerla en cuenta. También hemos hecho algunas consideraciones terapéuticas en ese sentido que pudieran ser perfectamente aplicadas al long COVID. Después, al final de la charla, yo mencionaré tangencialmente alguna otra que se haya hecho por allí. Hemos hablado de regiones genéticas de la proteína de la espiga que son únicas y que se comportan en algunos casos como superantígenos, parecidos a la enterotoxina B y que pueden generar shock tóxico. También con algunas consideraciones terapéuticas que hemos comentado con respecto a lo que está escrito en los trabajos.
Hemos hablado del daño endotelial más la alteración del factor de von Willebrand en el factor 4 plaquetario, en el factor 10 de la coagulación, el aumento, por supuesto, de la coagulación y la enfermedad trombótica subsiguiente, que también tiene implicaciones terapéuticas. De las células blancas mononucleares, la acción en linfocitos T, B en la región FC de los anticuerpos, de la infección, del cambio del tropismo celular, de la autoinmunidad, del ADE como mecanismo de patogenia, ¿ok? Por el cambio de tropismo celular. También hemos hecho ciertas consideraciones terapéuticas al respecto. Pero bueno, quien me conoce sabe que yo no pongo nombres de medicamentos y dosis de ninguna manera en público, ni en redes sociales, ni en nada. O sea, yo voy completamente en contra de la automedicación. Pero sin embargo, esta charla también está dirigida a los colegas y yo de corazón espero que leyendo toda la información que les he dado, pues deberían tener herramientas para empezar a tratar a los pacientes de manera adecuada. Después de hablar de todas las propiedades que tiene el SARS-CoV-2, concretamente en la proteína de la espiga, ¿ok? Que hemos visto que tiene propiedades antilinfocitos parecidos al HIV, que tiene unión a la CD147 parecidos al Plasmodium, que tiene un superantígeno parecido a la enterotoxina B, que tiene un comportamiento similar al coronavirus felino, produciendo una enfermedad muy similar a la peritonitis infecciosa felina. Hay una secuencia particular que muchos estudiosos han asociado, que lo han asociado con el coronavirus felino. Yo les recomiendo que se lean lo que les dejé sobre orígenes de este virus para que puedan comprobar en detalle si esto pudiera tener algo que ver en todo lo que estamos viendo y en el origen de este virus. En realidad, podemos decir que este SARS-CoV-2 es igual a sus primos hermanos. En realidad, este beta coronavirus es igual a los otros beta coronavirus. Yo creo que no. En esta lámina yo quiero reflejar más o menos todo lo que hemos venido hablando en la primera y en la segunda parte de esta charla. Es una serie de factores que influyen en la severidad de la enfermedad. O sea, son factores medioambientales, de prevención, de fisiopatología de la enfermedad, el estado inmunológico, el síndrome metabólico, los lipopolisacáridos, la coinfección, las mascarillas, el daño endotelial, la acetilación, estrés oxidativo, vía del glutatión, la coagulopatía, tormenta de citoquinas, barrera hematoencefálica, shock séptico o tóxico, formación de sincitios, etc. Son múltiples mecanismos y van todos en sucesión y todos tienen relación. Y con todo lo descrito aquí se pueden dar cuenta, como está marcado allí, que son muchísimas las áreas en las que nosotros como médicos podemos influir y tratar. Muchísimas. Porque no es lógico que una enfermedad tan compleja sea tratada con agua y guarapo. No puede ser. No puede ser. Y esto tiene que quedar claro. El tratamiento precoz es determinante en la evolución de la enfermedad. O sea, no es lo mismo que usted tenga un paciente con factores de riesgo y usted ni le mire cómo tiene controlados los lípidos, por ejemplo. O si tiene controlada la hipertensión. Si no tiene hipoxia, entonces no es paciente. O sea, si no hay medición de otros marcadores, o sea, uno puede hacer tantas cosas que no son tratar de más, no son tratar por tratar. Ok, yo les mencioné varias ya en la parte pasada de la charla, varias que no tienen nada que ver con antimicrobianos ni nada de eso, o sea, son muchas otras cosas las que podemos hacer. Y bueno, no verán nunca que yo publique una receta de cocina de medicamentos como de uso común para todos los pacientes. Ese no es mi estilo, ¿no? Yo repito, no avalo la automedicación y cada paciente debe ser valorado de forma individual. Pero para eso también hay protocolos. Hay protocolos que ya están estudiados y ya están publicados y tienen su racional. Porque de nuevo, ¿qué nos dicen los rectores sanitarios? Vamos a ver qué nos dicen. El NIH tiene su protocolo publicado. Es extenso. Yo se los dejo también en los links de referencia finales para que se los lean. Pero
está cargado más de las cosas que según ellos no se tienen que hacer que de alguna posibilidad. Y concretamente ellos tienen un resumen gráfico, que es este, donde solo hablan de remdesivir y esteroides, nada más. Y a estas alturas todos sabemos que el remdesivir no vale lo que cuesta, para nada. Pero hay opciones y yo les dejo en las referencias dos de ellas, dos de los protocolos. Comentaré solo algo sobre este, el del FLCCC, que este es un protocolo de la Alianza para el Cuidado Crítico de los Médicos de Primera Línea en Tratamiento de COVID-19, que básicamente está asentado en Texas, en Estados Unidos. Tiene médicos a la cabeza como Paul Marik, Pierre Corry y Josep Barón. Yo les dejo un enlace a una entrevista a Paul Marik muy buena, donde comenta cosas interesantísimas sobre su protocolo, sobre todo el Mask Plus, que es el de hospitalizados, pero también sobre el iMask, que es el de ambulatorio. Este doctor Paul Marik es un médico con muchísimas publicaciones, un real experto, un experto de forma y fondo y es un experto de campo. Y este protocolo es particularmente interesante y yo he compartido este link a algunos colegas a los que les he recomendado que se lean el Rationale porque atienden pacientes. Pero yo creo que lo han ignorado completamente. Y todo está en esta página, Aquí tienen un enlace a evidencia médica. No solamente de los medicamentos que ellos indican, sino de medicamentos adicionales que pudieran ser utilizados dependiendo del caso. Y usted, con su raciocinio, su lógica, su conocimiento médico, individualizando a su paciente, usted verá si se lo puede dar o no, si es meritorio dárselo o no. Y lo hay tanto para pacientes hospitalizados como para pacientes ambulatorios. Y toda la evidencia está allí. ¿Okay? Yo recomiendo que se los lean completo, de verdad. Es una buena lectura. Sobre todo el protocolo Mask Plus, que es para los pacientes que están hospitalizados. Y también está el protocolo para pacientes ambulatorios. También se lo pueden leer. Pero concretamente, porque son pacientes delicados, son pacientes por los que hay que hacer algo rápido. No solo remdesivir. Y de hecho, remdesivir en los casos severos, yo creo que es ir a saco roto. Bueno, también tienen publicada entre sus evidencias este artículo puntual sobre evaluación de la efectividad y de la seguridad de añadir la ivermectina, medicamento que causa tanto escozor. Me da risa porque de verdad es un gran medicamento. De añadir ivermectina al tratamiento en pacientes con COVID severo, que antes solo tenían reservada para los casos leves y la profilaxis, pero ahora también tienen esto. Yo recomiendo leerlo porque es un estudio que está publicado y está revisado. ¿No? Está publicado aquí, esta revista, indexada. Sí, léanselo, porque siempre esa ha sido como la piedrita de tranca, ¿verdad? Te dicen, bueno, pero es que el artículo de JAMA dijo, y el artículo de JAMA dijo, y el artículo de JAMA. Único argumento que es muy pobremente sustentado. Y es triste. De verdad que es triste porque denota que no tienen ni la más mínima idea de lo noble que es esta droga. No tienen ni la más mínima intención de sentarse y analizar los trabajos uno a uno de manera individual y sin sesgo. Para poder hacerlo, solamente es posible que vean qué valor darle a cada cosa si conocen realmente los múltiples mecanismos de acción del medicamento. Y es del único medicamento que hablaré ampliamente, porque lo amerita. Es una necesidad vital, pero lo haré en la próxima parte de la charla. Por ahora, yo me despido nuevamente, agradeciéndoles su amable atención y dejándoles este pensamiento de uno de los mejores docentes que ha parido la tierra, Richard Feynman. Otra era su profesión de base, de hecho físico, pero excelente docente. Él nos decía, la estupidez es saber la verdad, ver la verdad, pero seguir creyendo las mentiras. Y eso es más infeccioso que cualquier otra enfermedad. Muchas gracias y los invito a acompañarme a la última parte de esta serie de presentaciones, donde estaré abordando todos los mecanismos de acción de ivermectina, generalidades sobre terapias de ARN mensajero y finalmente sobre vacunas. Hasta la próxima.